Buenas tardes, el día de hoy para la materia de pensamiento lógico impartida por el profesor Vladimir Plata Chávez, les expondremos acerca del caso de María Inés Cervera. Nuestro grupo está conformado por María Camila Rico Nieto, John Alexander Hernández Gamboa y quien les habla, William Sarón Borrero García, de la Facultad de Derecho. Ahora bien, el día de hoy, aplicando el método científico, les hablaremos acerca del caso de María Inés Cervera Carvalho. María Inés fue una joven de 21 años que fue torturada y asesinada el 14 de septiembre del 2011 en su lugar de residencia en el municipio de Simijaca, Cundinamarca, causando gran consternación entre los habitantes de aquella localidad. Todo esto en razón a la crudeza de la escena en la que fue encontrada la joven, la cual se encontraba en su cama con las manos y las piernas atadas, con signos de laceraciones en su cuerpo, con la cara desfigurada, producto del lanzamiento de un objeto de peso en su cabeza, y con signos de tortura por todo su cuerpo. Ahora bien, ya una vez expuesto a grandes rasgos la naturaleza de este caso, nosotros, y aplicando el método científico, nos presentamos la siguiente observación o problema, preguntándonos así que ¿quién y bajo qué razones o circunstancias pudo haber cometido la tortura y el homicidio de la joven María Inés Cervera Carvalho? Ahora bien, para la resolución de este problema y en el torno a la investigación que nosotros estamos haciendo, se nos planteamos las siguientes hipótesis, dentro de las cuales tendremos una que fue un asesinato producto de un intento de robo, una incursión a su vivienda, a lo cual terminó en este crimen. La segunda es en torno a que fue un asesinato precedido por un abuso sexual a su persona, a lo cual una persona, ya sea producto de un acoso o siendo su mismo sentimental, accedió carnalmente a ella, terminando en la muerte de la víctima. Y la tercera es en torno a que fue un asesinato producto de una repentina alteración de la conciencia causada por sentimientos tales como los celos, la ira o el desengaño, es decir, un crimen pasional. Aplicando el método científico, ahora hablaré sobre la experimentación. Este trata sobre las acciones que se llevan a cabo para poner a prueba la validez de las hipótesis. La señora María Inés llegó a Simijaca con la intención de aprender de minería, ya que ella quería ser ingeniera de minas. Allí conoció a Giovanni. Este hombre ya sostenía una relación sentimental, era casado con la señora Marinela desde hace más de 20 años y además tenía 3 hijos. Aún así, a María Inés no le importó e inició una relación sentimental con él. A los 2 meses después de conocerse, se fueron a vivir juntos a un apartamento ubicado en un 3er piso de un edificio. Allí ella quedó embarazada. Y cuando estaba próxima a cumplir los 4 meses, el 14 de septiembre del año 2011, ellos planearon un viaje. Ella no pudo asistir porque se sentía un poco delicada de salud, así que el señor Giovanni igual viajó solo. Cuando volvió a la casa se encontró una escena totalmente desgarradora. La señora María Inés había sido brutalmente asesinada. Él llamó a la policía y fue el patrullero Buitrago, quien llegó a la escena del crimen. En la escena del crimen se encontraba la señora María Inés tirada en el suelo de la habitación de su cuarto donde ella dormía, al lado de la cama. Estaba amarrada de manos y pies y sobre su cabeza la cubría una sábana blanca totalmente ensangrentada. Ella tenía varios cortes en las partes de su cuerpo y la cama estaba cubierta de sangre.
Procedieron al levantamiento y allí incautaron el cuchillo que encontraron, con el cual se realizaron las heridas que le propinaron a María Inés. Debido a estos hechos, se plantearon 3 hipótesis como lo son. Primero, un atraco, que fue totalmente descartado debido a que todos los bienes que estaban en la casa, joyas, utensilios, electrodomésticos, fueron encontrados en la casa, no se llevaron nada. Segunda hipótesis fue un acceso carnal violento y se dictaminó que no se había cometido. Además, la llave de la puerta, la cerradura de la puerta principal estaba totalmente en buenas condiciones, no la habían forzado, lo cual señalaba que la propia María Inés había sido quien había abierto la puerta de su casa. Tal vez la persona que entró le generó cierta confianza. Lo cual nos lleva a la tercera hipótesis, que es la que plantea, en este caso, el patrullero Buitrago, que es un crimen por delito pasional. Seguidamente les hablaré sobre el análisis de los resultados, basándonos en que en este caso se había cometido un crimen pasional. Como este era un crimen pasional, al principio el principal sospechoso era Giovanni, ya que el 70% de estos casos son cometidos por sus parejas actuales o ex compañeros sentimentales. El patrullero Buitrago se ensañó en encontrar la verdad, qué era lo que había pasado. Así que se puso en los zapatos del asesino y volvió al tercer piso de ese edificio, al apartamento, y empezó a analizar que solamente había una entrada y una salida, que eran las escaleras. Así que decidió bajar corriendo y se percató que en el segundo piso había una sala de internet. Y esa sala de internet contaba con 3 cámaras y una apuntaba hacia las escaleras. Después de 2 horas de revisar las cámaras, no encontró nada en las 2 primeras. Y en la tercera, en un lapso de 3 segundos, se veía a 2 personas bajar corriendo del tercer piso. Una señora de color afrodescendiente, robusta, y un muchacho entre los 24 y 25 años, también afrodescendiente. Al siguiente día, el patrullero Buitrago le mostró el video a Giovanni y él se dio cuenta, de una vez testificó, que la señora era Marinela, su ex esposa. En ese momento entra una llamada de la señora Marinela, ya que ellos seguían en contacto, diciéndole que había pasado, que sabía que habían asesinado a la señora María Inés. Entonces, por orden del patrullero Buitrago, él siguió la orden diciéndole que no había muerto, que estaba en el hospital. Y ya en la noche ella volvió a llamar insistida para ver qué era lo que pasaba, y ahí él le comentó que había fallecido. A los 3 días siguientes a eso, recibieron una llamada anónima donde se decía que la señora Marinela lo había contratado para realizar el crimen, que también era matar a la señora María Inés. Y también se recibió otra llamada anónima donde se daba el nombre del posible sospechoso que había asesinado a la señora María Inés. Y el nombre era Alexis Zamora. Este nombre se le hizo conocido al compañero Buitrago, ya que él lo había capturado antes por causarle heridas con arma blanca a otra persona, lo que apuntaba directamente al caso. Así que cuando el señor Alexis se pensaba fugar, fue capturado en una estación de buses donde él se encontraba. Asimismo, a la señora Marinela también se le capturó, ya que gracias a la declaración del señor Giovanni y gracias a lo que había captado la cámara de seguridad, se descubrió que ellos dos eran los asesinos de la señora María Inés. Pues bien, nos encontramos ahora en la aplicación del método científico al caso, en la etapa del planteamiento de las conclusiones. Ante esto, pues tenemos que presentar las conclusiones del caso y verificar la validez de las hipótesis. Pues bien, verificando el caso, sí, efectivamente podemos observar unas hipótesis, las cuales son planteadas por el señor agente de la policía, que es la primera persona en entrar a la escena del crimen, y en donde vemos la aplicación del método científico en esta parte o en esta etapa. Pues bien, se puede observar que el señor
agente o el investigador de la policía utiliza un racionamiento abductivo, a través del cual, como sabemos, este es un tipo de racionamiento que a partir de la descripción de un hecho, que como es el caso, en este caso es el crimen, pues le ofrece la posibilidad de llegar a una hipótesis. Y esas hipótesis las puede explicar o explica las posibles razones o motivos del hecho mediante algunas premisas obtenidas. Pues bien, veamos cuáles fueron las premisas obtenidas y cómo podemos desvirtuar o verificar las mismas. La primera premisa o la primera hipótesis que se planteó es que fuera un asesinato producto de un robo de una persona a la vivienda de la persona que falleció. Esta hipótesis queda descartada toda vez que el investigador concluye que no hubo objetos que hayan sido sustraídos o robados de la vivienda de la persona fallecida. Asimismo, producto de la escena del crimen, plantea otra hipótesis, que pudo haber ocurrido un asesinato donde existiese abuso sexual o acceso carnal violento por parte de alguna persona o su compañero sentimental. Pues esto también quedó descartado, la hipótesis quedó descartada porque no se observaron indicios de algún tipo de abuso o de acceso carnal. Asimismo, otra hipótesis que se planteó, que fue la que más fuerza cogió y que en últimas fue la de hipótesis definitiva del caso, es que haya sido un asesinato producto de una repentina alteración de la conciencia causada por sentimientos como los celos, la ira o el desengaño. Es decir, en palabras propias del investigador, nos encontramos ante un crimen pasional, el cual fue muy bien planeado. Continuando ahora con la aplicación del método científico al caso, nos encontramos en la etapa del planteamiento de recomendaciones. Pues como recomendación, lo que puedo establecer o lo que puedo sugerir muy humildemente es que a mi modo de ver quedaron algunas dudas por solucionar, como por ejemplo qué pasó con las huellas en el cuchillo que se encontró en la escena del crimen. Pues en este caso no obtuvimos sino una respuesta del investigador en el sentido de que fue llevado a medicina legal únicamente. Asimismo, como otra recomendación es cerrar ideas inconclusas, como por ejemplo las declaraciones del famoso testigo secreto, que pues de un momento a otro sale en el caso como persona clave, tratando de inculpar a la señora Marinela, tratando de inculparla. Asimismo también da el nombre del señor Alexis, pues me parece muy extraño, y pues en ese sentido las recomendaciones irían más a que se hicieran algunas premisas un poco más claras, de conformidad con lo que se encuentra en la escena del crimen, para no dejar ideas inconclusas, porque pues según observo yo y mis compañeros también, pueden quedar en el aire algunas ideas que no cierran del todo para el caso.